Bien, buenas tardes a todos. Vamos a hacer lo último relacionado con neoplasia. Y esto tiene como título Efecto del tumor sobre el hueso. Mencionando desde un inicio de que sea cual fuera el tipo de neoplasia, siempre va a ocasionar problemas, así sea benigna o maligna. Por ejemplo, la localización e invasión de estructuras adyacentes. ¿Qué tipo de lesiones tiene esta paciente? ¿Qué observan ahí en esta foto? Observen que las tumoraciones son estas. Tienen un color violáceo, diferentes tamaños, unos más grandes que otros, ¿no? ¿Por qué será violáceo? Porque no llega irrigación. ¿Por? Porque no llega irrigación, podría ser. Cuando observen ustedes una tumoración así, ¿no? Puede ser por un factor hemorrágico o porque está constituido por vasos sanguíneos, sobre todo vasos venosos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Se trató de una señora adulta, ¿no? Que tenía esas lesiones no solamente en las manos, tenía en todo el brazo, de diferentes tamaños. Y son hemangiomas múltiples en todo el miembro superior derecho. Y la única conducta que tenía que realizarse para que desaparezca era amputarle el brazo. No había otra solución, porque todo el brazo era tumoral prácticamente, a pesar de ser lesiones benignas, ¿no? Pero siempre van a dar algunas otras alteraciones. Esta señora siempre andaba con una chompa cubriéndole todo el brazo para que no observaran las lesiones que tenía, ¿no? Y era en verdad bastante notorio y a la vez preocupante de que tuviese todas esas nodulaciones en el miembro superior. Entonces, la localización e invasión de estructuras adyacentes, ¿no? A veces puede resultar sumamente desfavorable, sobre todo por la estética, ¿no? Bien, los tumores también por su actividad funcional. Muchos de ellos pueden sintetizar hormonas. Acá observan ustedes, esta es una glándula tiroides cortada mitad a mitad, con la presencia de un tumor funcional en su estructura, ¿no? Entonces los tumores también pueden generar hormonas, siempre y cuando están afectando a una glándula de tipo hormonal. Entonces, dan alteraciones, ¿no? Muchas veces en estos casos por aumento o incremento de determinadas hormonas. Otra de las alteraciones que pueden presentar las lesiones neoplásicas son hemorragias e infecciones secundarias. Infecciones secundarias sobre todo cuando se ulceran, ¿no? Y hemorragias, por ejemplo, en la parte superior es parte de un tumor intestinal, intestino delgado, que está obstruyendo la luz, pero presenta hemorragia en esta zona, el lado derecho, distal. Entonces son a veces cuadros que uno no puede evitar que se presenten con la neoplasia. En el caso de este intestino delgado es una neoplasia maligna, un adenocarcinoma, que se asocia a este proceso hemorrágico por las ulceraciones que puede dar origen en ese órgano. Muchas veces
puede haber inicio de síntomas agudos con la presencia de neoplasia. Y en algunos casos puede haber ruptura o infarto cardíaco o infarto de cualquier otro órgano donde esté presente el tumor, ¿no? Son muchas veces situaciones que se asocian a la presencia del tumor, ya sea benigno o maligno. Las neoplasias malignas, por excelencia, siempre van a originar caquexia o emaciación. ¿Qué es caquexia? Pérdida. ¿De qué dices? Pérdida de peso. De la musculatura. Aparte de la pérdida de peso. La musculatura disminuye. Claro, no. Observen acá. Es un sujeto totalmente caquético que ha perdido no solo la estructura muscular, ¿no?, en sus consideraciones normales, sino también el tejido celular subcutáneo y el relieve de las estructuras óseas se nota, ¿no? Son bastante prominentes, ¿okay? Y eso se asocia básicamente en neoplasias malignas, sobre todo cuando está en el proceso de metástasis, ¿no? Conforme va avanzando la neoplasia maligna, el paciente va adquiriendo ese aspecto físico, ¿no? Un sujeto totalmente caquético. Y lo que es a veces evidente es la presentación de síndrome paraneoplásico, ¿okay? Que a veces uno puede tener ciertos síntomas en determinados órganos, ¿no?, o aparatos de nuestro sistema, y lo tratamos por esa sintomatología. Pero conforme se va acentuando la enfermedad, después podemos determinar de que se trata de una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, esos primeros síntomas corresponden a lo que es síndrome paraneoplásico. Después va a haber una injerencia sobre ese tópico. Los efectos del tumor pueden ser locales, ya sea benignos o malignos. En este ejemplo, ¿no?, que tenemos acá, se trata de un tumor benigno denominado adenoma hipofisiario. Esta es la silla turca, acá tienen el adenoma, ¿no?, agrandamiento de la glándula pituitaria. Y la hipófisis, ¿qué tamaño tiene normalmente? ¿La llegado a ver en anatomía todavía? ¿Sí? Sí, es muy chiquito. Como un guisante, creo. Como un guisante. Están haciendo neuro, ¿no? Ya pasamos. ¿Ya pasaron? Bueno, mejor todavía, entonces sí se acuerdan de hipófisis. Sí. ¿Dónde está ubicada la hipófisis? Claro, les he mencionado, está en la silla turca del esfenoide, ¿no? ¿Y cuánto mide? 1 centímetro. Así es, 1 centímetro de diámetro, es el tamaño máximo. Es una glándula muy pequeña, pero que comanda casi todas las funciones endocrinas, ¿no? Entonces, cuando se agranda, va a dar origen a determinadas alteraciones. Y ese agrandamiento se debe a neoplasia, que es un adenoma hipofisiario, que es una neoplasia benigna, ¿sí?, por la terminología. Adenoma corresponde a tumor benigno de glándula, en este caso de la pituitaria o de la hipófisis, ¿sí? Y eso me hace recordar mucho cuando estábamos en plena realización de autopsia en el hospital donde laboraba, ¿no? Buenas tardes. En el que teníamos siempre la presencia de un profesor ya mayor, ¿no?, que era también anatómo-patólogo, y nos asistía en lo que eran las autopsias o necropsias.
Pero a la par teníamos un técnico, ya mayor también, que él se jactaba siempre de que él había estudiado medicina en Buenos Aires, ¿no? Pero nunca logró sacar su título. Entonces él nos ayudaba en las autopsias, era el técnico para necrosis. Entonces el profesor que teníamos, ¿no? O que nos ayudaba en estas autopsias, conociendo de que él siempre se jactaba de haber estudiado medicina, le dice: a ver, sácame la hipófisis. Justo ya se había abierto el cráneo, todo, ¿no? Y se había extirpado el cerebro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta persona, el técnico? Agarra y comienza a comprimir el cerebro. Entonces el maestro le dice: ¿qué estás haciendo? Estoy buscando la hipófisis. ¿No? Y la hipófisis nunca iba a salir en el cerebro. Se molestó el maestro, le dijo: tal malogrando la muestra, porque el cerebro es muy lábil, ¿no? Y si está lesionado, peor, ¿no? Hay ocasiones en las cuales se deshace el tejido cerebral, ¿no? Entonces, y le preguntó: ¿y dónde está la hipófisis? No supo contestarle. Entonces lo que hizo fue salir nomás de la sala de autopsia y irse. Al día siguiente estaba presentando su renuncia al servicio. Y a veces cuando uno no se acuerda o no sabe, es mejor estar callado o no hacer nada. Entonces, y prácticamente encontramos la hipófisis, pero en ese caso se obtienen a veces los órganos, ¿no? para lámina de histología, ¿no? La hipófisis estaba normal en cuanto a su tamaño, ¿no? Pero siempre hay que verlo en lo que es la silla turca, ahí se aloja, ¿okay? Entonces, en estos casos, ¿no? A veces no puede producir hormonas, en otros casos sí, ¿okay? Entonces puede ser que el tumor sea funcionante o no, ¿okay? Y si es funcionante va a depender de la localización y qué células lo están constituyendo, porque puede provocar que la secreción de esas células aumente las hormonas en el paciente y tenga otra sintomatología agregada, ¿no? Entonces no es simplemente conocer el tumor, sino también qué es lo que puede presentar el paciente secundariamente a esa presencia de esto. ¿Qué órgano es? Acá ahí dice qué órgano es, ¿no? Por ejemplo, acá ven un útero, pero es un útero que tiene algo en especial. ¿Qué es esto? Un feto. Claro, un bebé, un útero gestacional, ¿no? Pero aparte del bebé, el bebé está acá ya macerado, ya tiene tiempo de haber fallecido, ¿okay? Pero aparte del bebé tiene estas lesiones. ¿Quistes? La placenta es esta y esas lesiones blanquecinas, redondas, corresponden a tumores. ¿Okay? Por ejemplo, acá tienen el útero seccionado mitad a mitad, ¿no? Se observa el mismo producto fetal y las lesiones que corresponden a estas tumoraciones. Acá hay uno, acá hay 2 puntos, aparte de la placenta, ¿no? ¿Qué tipo de tumores serán? Observen que son tumores bien delimitados. ¿Ven? Y crecen en el útero. Si son bien delimitados, muchas veces son benignos, ¿no? Que son los leiomiomas, ¿no? Los leiomiomas. Por eso es que en una rama que es joven y que presente
aunque esté en plena edad reproductiva, si presenta leiomiomas, puede ser perjudicial si es que sale embarazada. Perjudicial no para ella, sino para el producto gestacional, porque estos tumores no van a permitir que el feto se desarrolle normalmente, y ante esa dificultad puede provocarle la muerte. Entonces siempre tienen que estudiar a la gestante. Por eso es que en algunos casos los leiomiomas son, o dependiendo de su localización, a veces son anticonceptivos naturales, no permiten que la dama sea o salga embarazada. Y además eso por el tamaño que adopta el tumor. Bien. Observen, este es un segmento del intestino delgado en el cual la tumoración está acá, en ambos lados, ¿no? Como se ha hecho un corte, se ve algo discontinuo en la parte central, pero ese tumor sí es de características malignas, ¿no? Observen que es un tumor no bien delimitado, ¿no? Bordes irregulares, ¿okay? Y el aspecto tumoral maligno siempre tiene una característica. ¿Qué aspecto adopta? ¿O a qué se parece? Cuando un tumor es maligno, sobre todo en los adenocarcinomas de preferencia, se observa como si fuese, ¿no?, un vegetal. ¿Qué vegetal conoces que sea así, con una serie de puntitos en su superficie y sobre todo de color blanquecino? A la coliflor, en la superficie de la coliflor. El tumor maligno adopta eso, ese aspecto, ¿no? El aspecto de coliflor, y algunos lo denominan, sobre todo en los textos, aspecto cerebroide, porque también se parece al tejido cerebral, ¿no? Entonces, ese aspecto adopta una tumoración maligna, ¿okay? No se olviden, si ven una tumoración que sea irregular, con un aspecto así, como si fuese una coliflor o si fuese un tejido cerebral, con toda seguridad tienen ustedes que mencionarle que es una tumoración maligna, ¿okay? Salvo que el tumor esté en el cerebro, ¿no? Que en el cerebro podemos tener también tumores, pero muchas veces esos tumores son benignos, pero en el cerebro no siempre. Por ser benignos no da alteraciones, da muchas alteraciones. ¿Okay? Entonces pueden ocluir o pueden asociarse a factores hemorrágicos dentro del órgano donde está presentándose esa tumoración. Bien, acá observan otra tumoración maligna, pero en este caso corresponde a un estómago. El estómago está abierto, ¿okay? Siempre el estómago se abre por la curvatura mayor. Seguro en anatomía les ha mencionado que para poder abrir el estómago siempre se abre por la curvatura mayor. ¿Y por qué razón? Porque la mayor cantidad de tumores se presentan hacia la parte de la curvatura menor. Esta parte central es la curvatura menor. ¿Okay? Entonces, siempre hay que abrir el estómago por la curvatura mayor, es lo que más se generaliza. Y observen ustedes que hay estas dos lesiones nodulares, ¿no? ¿Qué aspecto tienen? Si observan bien la superficie,
Y la presencia del tumor, ahí sí parece una coliflor, Sí. ¿no? Entonces, es un tumor maligno. Cuando adoptan ese aspecto es maligno, siempre. Es un adenocarcinoma de estómago. Bien, esto lo tomamos del clásico libro de Netter, ¿no? En el cual pueden haber también alteraciones hormonales cuando hay presencia de tumor. Y el ejemplo que nos pone acá, que un tumor benigno de las células beta de los islotes pancreáticos, ¿no? Incluso de 1 centímetro de diámetro, puede producir suficiente cantidad de insulina y provocar también una hipoglicemia, ¿no? Recuerden que la insulina va a regular nuestra glucosa. Entonces, si se presenta una gran cantidad de insulina, el paciente puede tener hipoglicemia, ¿no? Entonces, no es, digamos, no está fuera de lugar, si es que el paciente presenta hipoglicemia, de pensar de que hay un tumor pancreático, y sobre todo en los islotes del Langerhans, ¿no? Bien, este es lo que vimos anteriormente, menos aumento de la tiroides, ¿no? Está cortado, mitad, mitad. Y aprecien aquí la tumoración. Buenas tardes. ¿Benigna o maligna? Maligna. ¿Será benigna o maligna? Observen que en algunas zonas es bien delimitada. Puede tratarse de un adenoma tiroideo, productor de hormona, ¿no? Y si produce hormona, puede dar otra sintomatología que nos aleje de la presencia de un tumor, ¿no? Entonces, cuando existe eso, se le llama así síndrome paraneoplásico. Entonces, nunca hay que dejar de pensar en tumor, sobre todo si es una persona de mayor edad, casi siempre. Entonces, hay que tener en cuenta lo que se anota en esta vista. Esto sí lo conocen, ¿no? Aunque está el órgano cortado mitad, mitad. ¿Qué es? Claro, es útero, es la mitad de un útero. ¿Y qué presenta en la parte interna? ¿Ah? El cuello uterino está destruido, pero está destruido por el propio tumor, ¿no? Y el tumor está avanzando hacia la parte interna, casi hasta comprometer la cavidad endometrial, ¿no? Entonces, se puede llegar hasta este extremo de evolución del tumor, ¿sí? En algunas personas. Probablemente, ¿no?, que esta señora, esta paciente, no se haya hecho ningún Papa Nicolau durante el inicio de esta tumoración, ¿no? Pero como las neoplasias malignas evolucionan rápidamente, también hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces, esta es una neoplasia maligna. El aspecto, ¿no?, siempre es aspecto cerebroide o aspecto en coliflor, no se olviden. Y acá tienen una neoplasia benigna en este útero, que es un leiomioma que está en toda la capa muscular, ¿no?, en todo el miometrio, pero que se puede distinguir específicamente de la tumoración maligna. ¿Sí? Entonces, ese es un carcinoma epidermoide de cuello uterino. Bien, de Netter también hemos tomado estos ejemplos, sobre todo este es un tumor del colon, ¿no? Tumores bastante notorios que obstruyen la parte donde prácticamente está la luz del órgano,
Este es el apéndice. Bueno, por el aspecto también es maligno, ¿no es cierto? El aspecto que adopta la tumoración. Claro, siempre. ¿No? Siempre que vean un tumor que tiene ese aspecto, corresponde a una neoplasia maligna. Aspecto en forma de coliflor o de aspecto cerebroide, cualquiera de los dos términos se pueden emplear. Y de hecho, da obstrucción del tumor. Si crece en demasía hacia la luz, uno de los síntomas que va a dar origen es obstrucción del órgano donde está desarrollándose ese tumor. Luego, acá tienen otro ejemplo, ¿no? También un tumor maligno, ¿no? Pero que está afectando ¿a qué órgano? Al riñón, ¿no es cierto? Y este es un tumor que crece en el riñón, también maligno. Muchas veces vamos a ver otra foto en la cual el tumor parece benigno porque está encapsulado. ¿Okay? No todos los tumores que se encapsulan pueden ser benignos, ¿no? Es una característica peculiar para los tumores benignos, pero en este caso los tumores renales pueden ser malignos. ¿Okay? Bien. Y relacionado con las fotos que hemos visto en cuanto a caquexia, ¿no? Acá tienen parte de la literatura, ¿no? La caquexia en el cáncer es la pérdida progresiva de la grasa corporal y de las masas musculares, que se acompañan de una marcada debilidad, también anorexia, es decir, la falta de apetito, y además, como no come el paciente, presenta anemia. ¿Okay? Ahora, se presenta irremediablemente en los pacientes con neoplasia maligna. Casi siempre esto es notorio, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen a una persona que ha sido de un aspecto físico normal o si ha sido obeso. Después lo dejan de ver un tiempo y después lo ven totalmente adelgazado. O es diabético o tiene su neoplasia maligna, ¿no? Esas dos posibilidades pueden ser bastante certeras, ¿no? Ahí no hay muchas veces si es un paciente adulto mayor, lógico, ¿no? Puede ser en jóvenes también con neoplasia maligna. ¿Okay? De repente, para poder despistarnos, el sujeto nos dice que está a dieta, ¿no? Pero dietas extremas es bastante difícil y en corto tiempo la pérdida de peso no se da, ¿no? Pérdida de peso, por ejemplo, 10 kilos en un mes no se presenta así nomás. Siempre hay que tener en cuenta que puede tratarse de una neoplasia maligna o bien de que el sujeto sea diabético, ¿no? ¿Hay un valor? ¿Ah? ¿Hay un valor establecido? ¿Un valor? 5 kilos por mes. No hay un valor preciso de cuántos kilos pierde una persona que tiene cáncer. Que conozca, ¿no? Generalmente a partir de cuánto. Todo es en forma gradual porque no se alimenta por este proceso, ¿no? Por la caquexia, ¿no? Bien, por eso es que se dice en el último párrafo, aunque no se explica su origen o no está determinado, se establece que el resultado de acción de factores solubles como la citoquina producidas por el tumor como también por el hueso. Entonces hay un factor que está asociado con nuestros factores de defensa, ¿no? Para poder causar estos cuadros de caquexia. Por ejemplo, se llegó a demostrar experimentalmente con algunos animales inferiores, ¿no? En los que se les inoculó
el factor de necrosis tumoral, ¿no? Produciéndose cuadros de caquexia, pérdida del apetito y alteraciones en el metabolismo de las grasas. ¿Okay? Y eso probablemente contribuye a lo que es la pérdida de peso. Y debido a este experimento se dedujo de que el factor de necrosis tumoral producido por los macrófagos y por las células tumorales va a ser un mediador, ¿no?, del síndrome de consunción asociado a cáncer. El síndrome de consunción es el síndrome caquético, la pérdida de peso, la baja de peso notoria en estos pacientes con cáncer. Síndrome consuntivo se llama. Por ejemplo, esta es la foto que han visto hace un momento, los relieves óseos bastante notorios, sujeto adelgazado. Si es un paciente mayor, de igual forma también notoriamente adelgazado, sujeto caquético. ¿Okay? Bien, en ninguno probablemente se ha mencionado de que hay otras citoquinas sinérgicas con el factor de necrosis tumoral, como son la interleucina 1, el interferón gamma, ¿no? El factor inhibidor de la leucemia, además del factor inductor de proteólisis, que es producido por los tumores, aumentan el catabolismo muscular y del tejido adiposo. Entonces, eso contribuye también a la caquexia. ¿Okay? Hoy en día se siguen ampliando todavía estos conceptos, ¿no?, y que abarca no solo el papel protector del sistema inmunitario frente al desarrollo del tumor, sino también el hecho de que el sistema inmunitario, ¿no?, interviene en la selección de variantes tumorales. Y estas variantes van a ser, muchos de ellos, de menor inmunogenicidad y que van a escapar fácilmente a la detección y al rechazo inmunológico. ¿Okay? Entonces, prácticamente nuestros mecanismos de defensa no van a actuar directamente sobre la neoplasia, sobre todo maligna. ¿Cómo se defiende el huésped? Existe un capítulo de neoplasia que es lo relacionado con inmunidad tumoral, ¿no? Y esto fue preconizado por Paul Ehrlich, en el cual indicó que los tumores pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico. Y a la vez propuso que este sistema inmunológico puede ser un mecanismo positivo para eliminar los tumores. ¿Okay? Posteriormente, Lewis Thomas y McElrain Burnett reconocieron este concepto y emplearon otro término que era, o que es el término de vigilancia inmunológica. Vigilancia inmunológica para los tumores malignos, especialmente. Por eso es que surgen algunas teorías en las cuales existen esas defensas antitumorales. ¿Okay? En primer lugar, la respuesta inmune frente al tumor. Ante los tumores, sobre todo malignos, hay que tener en cuenta que hay antígenos específicos del tumor. ¿Okay? Entre ellos, ¿no?, se puede indicar de que los tumores inducidos por virus, ¿no?, van a tener menos factor antigénico. Y esto va a ir progresando, ¿no? Los tumores inducidos por radiaciones ultravioletas o aquellos por carcinógenos químicos van a tener un mayor factor para su desarrollo. Y los tumores espontáneos son más fáciles de crecer específicamente. También hay antígenos asociados al tumor, ¿no?, y que está prácticamente presente en los órganos fetales, o en las células fetales.
Por eso es que se le denomina, ¿no?, oncofetales. ¿Okay? Onco de tumor, ¿no? ¿Okay? Fetales porque vienen de la etapa embriológica, ¿no?, o embrionaria. Y esto se define de esta forma, ¿no? Como ejemplo, el MAGE1, MAGE2, MAGE3, que se estudió específicamente en el melanoma asociado a GN. ¿Okay? Entonces, el estudio genético también va a ser importante. ¿Okay? Lo otro es que se deduce que hay respuesta mediada por células T citotóxicas, sobre todo CD8 y natural killer. Muy raro es que el CD4 intervenga. ¿Okay? También hay defensas antitumorales in vivo, ¿okay?, en el cual se indica que las células son muy resistentes a la destrucción, sobre todo por anticuerpos y por el complemento. ¿Por qué razón? Porque los tumores van a presentar proteínas protectoras resistentes ante la aparición de esa destrucción que puede verse de las células tumorales. También puede haber un cuadro de evasión antigénica, ¿no? Y esta evasión antigénica va a estar dado por las células tumorales que cambian continuamente su antigenicidad. ¿Okay? Entonces, y la otra forma es la evasión del ataque inmune que se produce por todas estas alteraciones, ¿no? Conformaciones de células, ¿okay?, menos antigénicas, dejando de expresar el CMH o el antígeno de histocompatibilidad común de clase 1, cesando de producir también un determinado antígeno, produciendo antígenos solubles, ¿no?, sobre todo aquellos que van a distraer, entre comillas, a las células T y a los anticuerpos, ¿no? Entonces, prácticamente las células tumorales van a responder a nuestros factores de defensa y se protegen muy bien. Por eso es que las células tumorales malignas se desarrollan con mucha facilidad. Entonces, acá tiene una serie de interrogantes, ¿no?, que uno se formula después de todo esto que se ha mencionado, ¿no? Entonces, procuren ustedes darle respuesta, ¿okay?, ¿no? Bien. Tercer término, existe también lo que es la inmunovigilancia, en el cual se indica de que los tumores, sobre todo malignos, escapan de esa inmunovigilancia, ¿no? Y lo notorio es que los enfermos inmunodeficientes siempre van a desarrollar cáncer, aquellos que no tienen defensas orgánicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cáncer desarrollan los sujetos afectados por el virus de inmunodeficiencia humana? ¿Cómo? ¿Qué neoplasia maligna desarrolla o se asocia a la presentación? Puede haber linfomas y otro más. Con mucha frecuencia se presenta en los pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana lo que es el sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi, que es un tumor. ¿Tumor de qué tipo? ¿Se acuerdan? Es un tumor mixto, maligno. Sarcoma de Kaposi. Todo lo que es sarcoma es de tejido. ¿De qué tejido? Neoplasia maligna, ¿de qué tejido? Tejido mesenquimal.
¿eh? Todo lo que es tejido conectivo y sus variantes, ¿no? Dicho sea de paso, la otra semana es el paso sobre neoplasia, ¿eh? Entonces ya hubieran caído en esa pregunta. Tumores malignos mesenquimales, ¿no? Bien, el sarcoma de Kaposi, ¿qué nombre tiene regularmente? O regularmente tiene el nombre de sarcoma de Kaposi, que es lo que más recuerda a uno, pero si es un tumor mixto, está formado ¿por qué? ¿Por qué estará formado? Si es mixto, tiene dos tejidos diferentes, ¿no es cierto? Pero esos tejidos diferentes, ambos van a ser de tipo mesenquimal o de tipo de tejido conectivo, ¿no? Y recuerden, lo hemos dicho, el sarcoma de Kaposi es un tumor formado por vasos sanguíneos que se malignizan y por las células endoteliales de esos mismos vasos que también se malignizan. ¿Okay? Tumor mixto, ¿no? Por eso es que este tumor, que se le conoce más como sarcoma de Kaposi, en realidad debe ser un hemangio endotelio sarcoma. Ese es el nombre característico del sarcoma de Kaposi, hemangio endotelio sarcoma. No se olviden, que de repente le hacemos la pregunta, ¿por qué tejidos está formado el hemangio endotelio sarcoma? O el sarcoma de Kaposi también, ¿no? Entonces, la respuesta es formado por vasos sanguíneos y por el endotelio de esos mismos vasos sanguíneos. Bien, en relación a la inmunovigilancia que estamos mencionando, ¿no? Es posible que se produzca sobre el virus y no sobre el tumor. Entonces, la inmunovigilancia va a estar más orientada a los virus antes que al mismo tumor. ¿Bien? El otro ejemplo que se presenta es la enfermedad de Duncan, que es una inmunodeficiencia que favorece el desarrollo de linfomas causados por virus. El desarrollo de linfomas causados por virus. Bien. ¿Y qué es un síndrome paraneoplásico? Acá está la definición. El síndrome paraneoplásico son una serie de síntomas que presenta un paciente con cáncer, pero que no pueden explicarse fácilmente, ya que en la diseminación local o a distancia del tumor o por la elaboración de hormonas típicas del tejido al cual está afectando la neoplasia maligna, ¿no? Va a dar ciertas evidencias sintomáticas o signológicas de ese tumor maligno. ¿Okay? Entonces, a veces uno encuentra que hay hiperproducción de alguna hormona y uno lo va a tratar por eso, pero no investiga más allá de que probablemente ese sujeto tenga alguna neoplasia maligna asociada a esa hiperproducción hormonal. Por eso se indica de que eso es un síndrome paraneoplasia. ¿Okay? Ahora, siempre se considera que son causados por mediadores bioquímicos o también mediadores inmunológicos y pueden ser más graves que el efecto causal originario del tumor. ¿Okay? Entonces, los síndromes paraneoplásicos enmascaran en cierta forma la presencia del tumor maligno, porque uno va directamente a tratar de investigar por qué es ese aumento de determinadas hormonas o determinadas sustancias, ¿no? Sin pensar de que se trate de la presencia de un tumor maligno.
estos síndromes paraneoplásicos tienen la importancia de que hay que conocerlos por la siguiente razón. Uno, puede presentar la manifestación más precoz de una neoplasia oculta. En los pacientes afectos pueden representar problemas clínicos significativos que pueden resultar fatales, ¿no? A veces el paciente muere en un determinado momento y uno se queda con la duda de por qué, ¿no? Se ha suscitado esa muerte del paciente. Entonces siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, de que puede tratarse de la presencia de una tumoración maligna, ¿no? No hay que dejarlo de lado. Puede simular metástasis y por consiguiente podemos confundir el tratamiento. Entonces los síndromes paraneoplásicos se caracterizan por eso, no despistan en el caso de poder llegar a un diagnóstico de neoplasia maligna. Sí. Cuando hablamos del efecto masa, Del el efecto masa, es por el crecimiento del tumor mayormente. Eso no entra dentro del ¿Ah? no entra dentro del síndrome paraneoplásico. También, porque el efecto masa está dado, aparte del crecimiento, en la función que pueda originar la malignidad de esa célula. Pero no es regulado por hormonas. Ahí no entran o sea, las hormonas no tienen nada que ver. Solo es la expansión del tumor. Bueno, puede ingresar lo que es el factor de inhibición de la producción de hormonas, pero en los casos de neoplasia maligna no es, hay una hipersecreción de las células que van a producir una determinada hormona. Ahí no existe el factor inhibidor, o no tiene efecto, en otras palabras. Por ejemplo, estos síndromes paraneoplásicos están asociados mayormente a las endocrinopatías, a todo lo que es hormonas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Cushing que conocen ustedes, ¿no? Está dado por qué alteración, el síndrome de Cushing. Por hormona, claro, el cortisol que se produce en la suprarrenal, ¿no es cierto? En una de las capas, sobre todo en la... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Segura? Claro, en la primera. Claro. En la glomerular, ¿no es cierto? En la capa glomerular. ¿Okay? Bien, el síndrome de Cushing entonces puede estar asociado al desarrollo de estos cánceres: carcinoma de células pequeñas del pulmón, carcinoma de páncreas, feocromocitoma, ¿no? El feocromocitoma es un tumor también de la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Que está dado por la presencia de la célula, los feocromocitos, ¿no? ¿Okay? Tumores neurales y también carcinoma de tiroides. Y así por el estilo, ustedes van a tener cómo puedan haber estos síndromes, pero van a estar asociados a la presencia de neoplasias malignas en determinados órganos. ¿Okay? A veces eso nos despista, ¿no? La hipersecreción de determinada hormona nos puede despistar sobre el diagnóstico presuntivo sobre una neoplasia maligna. ¿Okay? También síndrome clínico de hipercalcemia, que puede estar asociado a todos estos tumores malignos, ¿no? Y el mecanismo causal es una proteína relacionada con la hormona paratiroidea. ¿Okay? ¿Qué es esto? La alfa-TGF, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la propia hormona. ¿Okay? Entonces, es un cuadro que debemos de tener presentes. ¿Okay? Siempre con neoplasia maligna. Si hay
acción hormonal hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay lesiones a nivel de tejido óseo, articulaciones o tejidos blandos, podemos tener un síndrome clínico relacionado con osteoartropatía, ¿no? Osteoartropatía hipertrófica y dedos en palillos de tambor. Entonces, ¿en qué caso se presentan los dedos en palillo de tambor? Enfermedades cardíacas. ¿En qué? Los dedos en palillo de tambor. Enfermedades cardíacas. Está asociado a una afección cardíaca, sobre todo cuadros que dan insuficiencia cardíaca, ¿no? Por el sistema circulatorio que padece ese paciente. ¿Okay? Los clásicos dedos en palillo de tambor, ¿no? Y se le llama así porque la punta de los dedos no es como normalmente vemos, sino es como un círculo. ¿Okay? Por eso se le llama de esa forma, dedos en palillo de tambor. ¿Okay? Se puede estar asociado a un cáncer broncogénico, a mieloma múltiple, a carcinoma renal o a linfoma, ¿no? El mecanismo causal no se conoce en estos casos. ¿Okay? También podemos tener cambios vasculares y hematológicos, es decir, algunos cuadros relacionados con alteraciones, especialmente de los glóbulos rojos, ¿no? O de los vasos sanguíneos. Podemos tener un síndrome clínico de tromboflebitis migratoria, que se conoce más con el nombre de fenómeno de Trousseau. ¿Okay? Tromboflebitis, que viene a ser ¿qué? Terminoitis, una inflamación de las venas, pero producido por trombos, ¿no? Trombos asociados a inflamación de las estructuras venosas. Y migratoria porque se presenta en diferentes zonas del trayecto venoso, ¿no? El cáncer está subyacente a esa alteración, el cáncer de páncreas, carcinoma broncogénico, y se puede tener también o mencionar otros cánceres, ¿no? El mecanismo causal, siempre productos tumorales, puede ser mucina que active la coagulación sanguínea. También podemos tener una endocarditis trombótica no bacteriana, que se le llama endocarditis marasmática. ¿Okay? Si es endocarditis, también inflamación del endocardio, ¿no es cierto? Pero que produce trombos, ¿okay? Especialmente a ese nivel del endocardio. ¿Okay? Y es una endocarditis no bacteriana, ¿okay? A diferencia de aquellas vegetaciones que se presentan en las válvulas, que sí son productos de las bacterias, ¿no? Sobre todo en las válvulas cardíacas cuando hay una artritis reumatoide, ¿no? O una artritis reumatoide juvenil o fiebre reumática, por lo general, ¿no? Y puede dar origen a cánceres avanzados, y el cuadro que se presenta es una hipercoagulabilidad sanguínea. ¿Okay? Cuando hay anemias y lo que es CID, ¿qué es CID? Claro, coagulación intravascular diseminal. ¿Okay? Entonces puede estar asociado a neoplasias del timo, y en este caso la causa es desconocida. ¿Okay? Antes, cuando recién surgió el término coagulación intravascular diseminada, se utilizaba mucho ese diagnóstico, si es que no encontraba la causa de una muerte, ¿no? Sobre todo cuando
hacías una autopsia o cuando clínicamente no se podía explicar el cuadro, se anotaba en la historia clínica coagulación intravascular diseminada, ¿no? Pero ya últimamente ha dejado de hacerse, ¿no? De esa forma, ya la coagulación intravascular diseminada ha sido más estudiada y por lo general se presenta a nivel de las suprarrenales cuando hay esa coagulación intravascular diseminada, hemorragia de la glándula suprarrenal. Eso es un signo bastante característico. También tenemos síndrome del sistema nervioso y síndrome musculares. En este caso, el síndrome clínico, la miastenia grave, ¿no? Que muchas veces acá debe ser síndrome miasténico de Hinton-Lambert, ¿no? Puede estar asociado a la presencia o a la producción de un carcinoma broncogénico, y el mecanismo causal es de tipo inmunológico, ¿no? ¿Se acuerdan bien de lo que es la miastenia grave, no es cierto? ¿O no? ¿Cuál es el signo clásico de la miastenia? ¿Cuál? La tosis palpebral, ¿no? Y ustedes lo confirman porque le piden al paciente o a la paciente que levante los párpados, no puede. Es un signo característico de la miastenia grave. El paciente siempre para con los ojos cerrados porque no puede abrir o no puede levantar los párpados, ¿no? También pueden tener trastornos dermatológicos, por ejemplo la acantosis nigricans, ¿no? Que puede estar asociado a un carcinoma gástrico, a un carcinoma de pulmón o a un carcinoma del útero. El mecanismo causal también es de tipo inmunológico, ¿no? Entonces, ¿qué es la acantosis nigricans? Coloración oscura de la piel en diferentes zonas de nuestro organismo. Pero se le llama acantosis porque el epitelio se engruesa, está más grueso que de lo habitual. Y la dermatomiositis, que es una inflamación que se produce en lo que es también la piel, pero especialmente a nivel de la dermis profunda o superficial. Esta puede estar asociado al carcinoma broncogénico o al carcinoma de mama. El factor o el mecanismo causal es prácticamente de tipo inmunológico. Observen cómo los tumores, sobre todo malignos, están en relación con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Por eso es que se dan los síndromes paraneoplásicos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hay seminarios en la siguiente hora? ¿Qué grupo le toca al seminario? ¿No hay? Semana 13, doctor. ¿Hay o no hay? No, ¿No hay? la otra semana. La otra semana, ya. Entonces, en el siguiente horario vamos a hacer lo que es patología infantil, ¿no? Parte literal específicamente. ¿De acuerdo? Que es siguiendo con el programa.